¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Al aire ya, son las 10 de la noche con 56 minutos. Comienza Vía Pública. Esta es una semana de debates. Tuvimos el debate presidencial, Donald Trump, Hillary Clinton, el último. Lo transmitimos aquí por nuestro canal 24 horas. Tuvimos debates sobre la Municipalidad de Santiago ayer en El Informante. Hoy en Vía Pública, debate entre los que están postulando a encabezar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Es una de las federaciones no solamente tradicionales desde el punto de vista de la educación superior, sino que es clave por montones de razones. Fijan los derroteros, por decirlo de alguna manera, de las discusiones estudiantiles, encabezan los diálogos con las autoridades en momentos complejos, donde todavía seguimos elaborando proyectos respecto de la educación superior, del financiamiento y de la gratuidad, y porque desde aquí, y no es digamos, sorpresa lo que voy a decir, surge como cuna liderazgo de quienes luego se pueden convertir en políticos. Lo hemos visto antes y muy probablemente lo seguiremos viendo también. ¿Cuáles son esas cuatro caras? Las vamos a conocer esta noche en un imperdible debate también que tendremos más adelante en nuestro programa. Hay análisis, por supuesto, también de los temas que han marcado la jornada del día. Vamos cubriendo con los titulares de nuestro Vía Pública. Bueno, incautaron computadores de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, por las presuntas irregularidades en las pensiones de Gendarmería. La ex secretaria de Estado entregó el equipo a la Fiscalía. 4 de cada 10 estudiantes de octavo básico presentan obesidad o sobrepeso, según el CIMSE de Educación Física que se aplicó el año pasado. Y un duro enfrentamiento marcó el último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. El candidato republicano puso en suspenso su aceptación del resultado de la elección, lo que también ha dejado a Estados Unidos en una situación bien incómoda. Pero vamos a comenzar con lo que podríamos decir es a 24 horas del cambio de gabinete, lo que se ha vivido. La presidenta Bachelet mantuvo intacto al equipo político de La Moneda, ya lo sabemos, pero ha empezado a crecer toda esta discusión entre la nueva mayoría y el gobierno. De hecho, por primera vez este jueves habló tras su salida la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Mientras tanto, su sucesor recibió los primeros saludos en el cargo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta jornada post-cambio de gabinete? Lo revisamos ahora. Te la tenía ahí bien calladita, gallo. Fue el día de los buenos deseos para Jaime Campos, el nuevo ministro de Justicia. Puta, voy a rezar por ti, como nunca. Me van a hacer falta oraciones. Vamos. Un ingreso a la que es por estos días una de las carteras más complejas del gabinete, la misma que dejó este miércoles Javiera Blanco, quien en sus primeras horas como exministra viajó a Antofagasta. Allí abordó su salida del gobierno, gatillada por el error en el padrón electoral, crisis que golpeó al registro civil dependiente de justicia. Yo creo que hay ciclos que se cumplen y hoy día ese ciclo se inicia con una nueva autoridad y me viene a tomar unos días de descanso, así que me van a perdonar, pero me voy a ir caminando así como ustedes ven. Pero el cambio de gabinete de este miércoles no solo hizo noticia por los que se fueron, sino también por los que se quedaron. Contra todo pronóstico y tras la fallida tramitación de la Ley Express, que buscaba solucionar los problemas en el padrón, Bachelet mantuvo intacto a los ministros del área política, una decisión que no dejó conforme a la nueva mayoría. Aquí evidentemente hay un cambio más amplio que hacer, que tiene que ver con la estrategia política. Yo lo he dicho y lo repito nuevamente, la relación con el Parlamento quedó muy tensionada. ¿Pronóstico para lo que queda de partido con este equipo? Incierto. Por eso insisto en el plan político. Queda un año. ¿Cómo no va a ser posible hacer un plan político para un año? Tenemos toda la voluntad de construir todos los planes políticos, diseños de trabajo, acuerdos, y lo que requerimos es que cada uno ponga de su parte, primero para concordar, para acordar, y en segundo lugar, para que esos acuerdos valgan para todos. Un debate al que también entraron otros líderes de la oposición y el oficialismo, incluido uno que siempre suena como posible ministro, el ex senador Camilo Escalona, quien dice que esta vez no esperaba el llamado de la presidenta, pero sí cambios mayores en el elenco, especialmente luego de la frustrada Ley Express, que debió ser retirada al día siguiente. Fue una muy mala recomendación a la presidenta y por eso mismo pensé que se iba a reflejar en las decisiones que ella iba a tomar al respecto del comité político. Lo que se ha hecho es un cambio sin ninguna trascendencia que en definitiva da una sola señal, que las cosas van a seguir igual de mal o incluso peor. ¿Siente como con todos los cuestionamientos que vienen desde el Parlamento su gestión? Es parte de este trabajo. Gracias. Un cambio de gabinete con gusto a poco, justo en la antesala de las municipales. Será después de las elecciones y con resultados en mano, cuando gobierno y la nueva mayoría se sienten a conversar. A ver, pocas veces los dos sectores políticos, el que gobierna y el antagónico, están de acuerdo sobre un tema tan trascendental como el cambio de gabinete. Los dos coincidían en que
el cambio de gabinete se quedó corto. Y habían opiniones, como ya hemos visto en esta nota, que básicamente la idea de poder sacar a un ministro del área política debió haber estado más presente, cuestión que sin embargo no ocurrió. Quedan varias preguntas flotando en el aire que probablemente no van a tener respuesta, mucho análisis, pero probablemente nadie las va a aclarar. La primera es el por qué no sale alguien del equipo político. Ya sabemos que cuando decimos alguien del equipo político no se está pensando ni en el ministro del Interior, ni en el vocero, tampoco en el ministro de Hacienda, que de repente participa de ese equipo, sino que fundamentalmente de Nicolás Eizaguirre. La segunda, que viene a renglón seguido, es porque en la nueva mayoría y en la oposición hay interés en sacar a Nicolás Eizaguirre del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Pero además de esa pregunta, está esta otra. Va quedando meridianamente claro que este cambio de gabinete, entre otras cosas, pero fundamentalmente se genera porque presenta su renuncia hace algunos días, pero para ser, digamos, efectiva, a más tardar ayer, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, para trabajar en la campaña de Ricardo Lagos. Esa renuncia aparentemente se había presentado ya la semana pasada y era evidente que desde ese momento hasta ayer debía en algún momento hacerse efectiva. Durante el fin de semana se estuvo discutiendo sobre cómo corregir el desaguisado del cambio de lugar de votación de 467.000 chilenos. Se discutió esta famosa ley express, pero en la oposición demandaban que al menos se pusiera sobre la mesa la cabeza de alguien como responsable político. También tenía nombre y apellido, Javiera Blanco, ministra de Justicia, y de ese ministerio depende el registro civil, que aparece como uno de los principales responsables por ese erróneo problema que se ha generado en torno al cambio de domicilio electoral. Sí era evidente que iba a haber cambio de gabinete porque Máximo Pacheco iba a salir del momento en que presentó la renuncia hasta el miércoles, en algún momento, y se contemplaba sacar a Javiera Blanco. ¿Por qué el fin de semana entonces no se hizo el cambio de gabinete? Salía Javiera Blanco, se entregaba lo que se estaba pidiendo a la oposición para luego poder avanzar en la discusión de ese proyecto, independientemente que luego en el Parlamento se dieran cuenta que el proyecto en sí era malo y tenía avisos de constitucionalidad y todas esas otras cosas. Hasta antes de eso, lo que criticaba la oposición es que el gobierno pretendía que el Congreso aprobara una ley rápido, prácticamente sin discusión y sin establecer ninguna responsabilidad política que tenía nombre y apellido. Al menos raro. Última pregunta. ¿Por qué un cambio de gabinete tan cerca de una elección municipal? Si esa renuncia había sido presentada hace varios días, ¿por qué no haberlo hecho a fines de la semana pasada y, digamos, no tan pegadito a un, digamos, ejercicio político que ya está con un tremendo signo de interrogación respecto del alto nivel de abstención que puede llegar a tener, entre otras cosas porque la gente está cansada del típico clásico ejercicio político que pareciera no gustarle? Bueno, son preguntas que, insisto, parece que no van a tener respuesta. A propósito de Javiera Blanco, hoy día hasta ese Ministerio de Justicia llegó la PDI para incautar el computador de la exsecretaria de Estado en el marco de la investigación que se realiza por las pensiones en Gendarmería. La Fiscalía, que es la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, pidió requisar el equipo que utilizaba quien hasta ayer fue titular de esa cartera, que se encontraba en Antofagasta. Acudió voluntariamente a la PDI en todo caso, de forma local, para poner a disposición el computador. Esa indagatoria busca aclarar, entre otros casos, lo ocurrido con Miriam Olate, ex subdirectora de Gendarmería, que recordemos recibió una muy alta pensión cercana a los 5.200.000 pesos mensuales. Vamos a escuchar a la exministra. Cuando me avisaron que estaba la PDI y que quería el computador para evitar cualquier problema de que alguien vaya a pensar que de aquí al lunes, que no sé qué, así como me ven, de a pie, solita, vine y entregué el computador aquí en la oficina de la Fiscalía de Antofagasta. Lo dije como ministra, lo digo hoy día como ciudadana a pie. Toda la información que sea necesaria, si hoy día era el día, hoy día mismo lo entregamos, independiente que yo el lunes vaya a hacer la entrega formal al ministro. Hablemos ahora de la salida de Máximo Pacheco del gabinete, que no dejó indiferente a nadie, porque mientras en la oposición aconsejan que desde la moneda exista igualdad de trato para los candidatos, en el oficialismo se reactiva el debate por las eventuales primarias y el inicio anticipado de la carrera presidencial. Todo esto porque, como decíamos, Máximo Pacheco se va a trabajar al comando de Ricardo Lagos. Se abre ahora un periodo de campaña presidencial. Mi presidente. Aquí está. Durante semanas, el expresidente Ricardo Lagos ha dicho que está disponible para el desafío, que la idea es convocar, pero que esperará lo que decida la senadora Isabel Allende. Sin embargo, este apretón de manos fue un gesto decidor en la carrera a la moneda, un gesto que además incomodó en la nueva mayoría, pero más aún en el Partido Socialista. Está en su legítimo derecho. No es una decisión del partido, obviamente, porque el partido no ha tomado ninguna decisión al respecto. Tampoco es una decisión del gobierno. Yo creo que el Partido Socialista es el que se irá colectivamente después de las municipales.
Y es que sin esperar la decisión del Partido Socialista ni de los otros dos eventuales candidatos, el exmandatario inició el reclutamiento de su equipo de campaña, optando por uno de los ministros mejor evaluados del gobierno, situación que según algunos presionaría a Insulza y Allende a tomar una pronta decisión. Es una conclusión clara, es que el presidente Lagos ha iniciado la campaña presidencial. Llamaría a todo el mundo a calmarse, a suprimir la ansiedad y esperar lo que diga la gente, porque además se supone que vamos a hacer primarias, ¿no? Todo mientras el arribo de Pacheco a su equipo no es visto con buenos ojos por algunos de los otros eventuales candidatos, que aunque insisten en que no están en campaña, por estos días recorren el país e incluso regalan autógrafos. Yo creo que hay que elegir bien los momentos donde el gobierno da señal. Y después empezamos a preparar la sucesión, el próximo candidato, estamos todos muy acelerados. Situación similar a la que se vive al otro lado de la vereda política, donde cercanos al expresidente Piñera aseguran que le habría incomodado la llegada de un hombre con el carisma de Pacheco al equipo de Lagos, pero que de todas maneras esperará hasta marzo para comunicar su decisión presidencial. El amor de mi vida que iba a salir de todas maneras. Yo pienso que no habiendo un candidato oficial de la nueva mayoría, la Moneda debiera darle a todos las mismas oportunidades y el mismo trato. No se entiende nada. Y Pacheco no influye en nada porque la problemática que tiene una campaña como la de Ricardo Lagos es que él representa el pasado. Esa es la forma de entender cómo se hace política en grande y se da una señal de unidad. Ese es el verdadero sentido de lo que pasó ayer. Una supuesta señal de unidad que solo comprobará su efecto durante los próximos días, cuando tras las municipales los pactos decidan cómo y con qué candidatos correrán la carrera presidencial. Mientras tanto, el nuevo ministro de Justicia aseguró que van a rodar cabezas por los errores en el padrón electoral. Para la elección de este domingo, dicen que ya está todo listo para poder asegurar la normalidad del proceso. Desde mañana, de hecho, las Fuerzas Armadas van a tomar el control de los lugares de votación. 14.121.316 son las personas habilitadas para votar el domingo. Esta medianoche terminan las campañas que, además de pedir el voto, intentaron motivar a una población que aún se muestra escéptica frente al proceso. ¿Qué planes tienes para el domingo? Para este domingo, la verdad, nada en especial. Salir a lo mejor, fuera de Santiago. ¿Ya? Sí. Bueno, son las elecciones ahora, ¿o no? Descansar no, porque aprovechando que los políticos descansan todo el año, ahora me va a tocar descansar a mí cuando yo trabaje. Voy a ejercer mi derecho ciudadano y no voy a dejar que nadie decida por mí. Peleamos muchos años por el voto, murió gente por el voto, por su derecho a votar. Me da miedo de que yo llegue al lugar de votación y me dejen como vocal. Ese es mi mayor temor, por eso no voto. ¿Sí voy a votar? ¿Voy a votar? Sí, tengo una huachuraba. Que si no votan no pueden escoger, pues. Y no pueden hablar de política ni nada, pues. Para facilitar el proceso, este domingo los malls y galerías estarán cerrados. También los strip center y las botillerías de todo el país. El cine y los almacenes atendidos por sus dueños abrirán sus puertas, al igual que los supermercados y restaurantes, siempre y cuando no vendan alcohol. El sábado, los pubs y discotecas podrán atender con normalidad hasta 3 horas antes de la elección. Nadie va a pasarse de copa para ir a votar al día siguiente, por lo tanto creemos que va a haber una cuota de responsabilidad. Históricamente había una ley seca que impedía la venta de alcohol en los locales nocturnos, pero esa ley se eliminó hace dos elecciones atrás. Hoy día los locales pueden funcionar hasta las 5 de la mañana sin ningún problema. 212.180 personas fueron sorteadas como vocal. Deben presentarse este sábado a las 3 de la tarde para constituir las mesas. El domingo el proceso de votación se iniciará a las 8 de la mañana. En los casos en que se requiera van a haber vocales designados el mismo día de la elección, existe la facultad para ello. El Servicio Electoral ha realizado todo lo necesario para que el proceso se desarrolle de la mejor manera y esperamos que todos puedan concurrir a votar. Hemos trabajado para el 100% del electorado y eso es lo que esperamos que se dé el domingo. Dentro del padrón hay 467.000 personas que tendrán dificultades para votar. Su domicilio electoral cambió sin consulta y hasta ahora nadie asume la responsabilidad. No me atrevo en este minuto a decirte quién es el responsable de aquello, pero tiene que haber un responsable porque esto no es un acto de la divina providencia y
Y bueno, y cuando tenga claro quién es el responsable, esa cabeza rodará, pues. Porque aquí somos todos grandecitos, pues. En Las Tarrias, uno de los 2.099 locales de votación, hoy amaneció tomado y bajo tensión entre los estudiantes. A mediodía fue entregado y desde mañana estará a cargo de las Fuerzas Armadas. No descartamos no prestar el liceo debido a que nosotros específicamente hacemos el llamado a no votar en estas elecciones municipales debido a que no es la forma en que se realizan los cambios en el país. Los colegios utilizados como locales de votación serán devueltos el lunes y reiniciarán sus clases el próximo martes. Y el día domingo, por supuesto, desde muy temprano vamos a estar en cobertura continua, no solamente respecto de quienes votan, sino que también mirando a los que no votan y que consideran que esta jornada más bien vale la pena observarla desde fuera. El día lunes vamos a ver cómo se resuelve ese tremendo signo de interrogación que decíamos hace un momento. ¿Cuánta gente se va a abstener de participar de este proceso eleccionario? Hablemos de una noticia que nos pesa ahora y nos va a pesar aún más si no se revierte la tendencia, porque más de 4 de cada 10 niños presenta obesidad o sobrepeso. Lo más grave es que el 20% de los niños de octavo básico tienen riesgo cardiovascular y metabólico, una revelación que hace el CIMSE de Educación Física, que deja hartos desafíos para todos los chilenos, incluyendo, por cierto, los padres. Hago tenis y básquetbol. Sí, soy muy deportista. ¿No que todos hacían deporte? Sí, pero tú estás fuerte. Ahora no estamos para hacer deporte. No. ¿No están preparados? No estamos preparados. Me falta músculo, estoy flaquito. Actividad física que los alumnos de octavo básico de Chile reprobaron. Los resultados del CIMSE preocupan. 4 de cada 10 niños se encuentran con sobrepeso u obesidad y los peligros ya son evidentes. 2 de cada 10 niños presentan riesgos cardiovasculares y metabólicos. Los resultados es que estamos en un problema gigante. Estamos hablando de complicaciones, es lo que tiene que ver con fuerza, con flexibilidad, con capacidad anaeróbica, y eso se realiza a través de distintas fórmulas. Lo hemos planteado, esto requiere de hábitos y hábitos donde la escuela puede marcar la diferencia. El 72% de los estudiantes debe mejorar su capacidad aeróbica, resultados que revelaron que es un problema transversal. Sin embargo, las mujeres presentan peores rendimientos. Educación física yo no hago tanto, sino yo como que como más sano. ¿Cuántas horas de educación física tienes a la semana? Como 2 horas. En este cronograma se ve la diferencia de carga horaria entre distintas materias, lenguaje que supera las 6 horas, casi 3 veces más que educación física. Pero lo que pasa es que no solamente tenemos que trabajar en el número de horas, también tenemos que ver bien el uso de esas horas. Es importante que al menos el 50% del tiempo sea destinado, de esas horas, sea destinado, ¿cierto?, a una actividad de moderada, vigorosa. Y día nosotros en Chile evaluamos a los sedentarios en función de 3 veces a la semana, 30 minutos diarios, pero ahora la OMS está recomendando 5 veces a la semana. Entonces, obviamente vamos a tener que ir a buscar distintos mecanismos y estrategias. Según el INTA, solo 11 minutos de clases son bien ejecutadas. La infraestructura y el nivel técnico son un desafío. A veces tenemos que hacer fila para poder utilizar los implementos. Igual a nuestros compañeros tienen que esperar y todo, que lo desocupemos y todo. Panorama no muy alentador, sin embargo, el sedentarismo no es el único responsable. Sociedad que debe tomar conciencia y cambiar los hábitos alimenticios que mucho aportan a los niveles de obesidad en Chile. Es el futuro de nuestro país que deberá comenzar a moverse. Cuando decimos que es transversal, no es solamente una cuestión de género, hombre, mujer. Es transversal porque cruza todo el espectro socioeconómico, afecta tanto a los sectores de escasos recursos como a los estudiantes que provienen de los sectores más acomodados, por razones que son casi diametralmente opuestas, pero que terminan por afectarlos por igual. No hay una diferencia, digamos, sustantiva entre quienes tienen las posibilidades de poder acceder a una mejor educación y a una mejor alimentación respecto de que tienen recursos más escasos. Hay más obesidad en Santiago que en regiones, hay más actividad física en regiones, pero sigue siendo todavía muy insuficiente. Desafío, digamos, permanente, porque los riesgos cardiovasculares desarrollados tan temprano se desarrollan como enfermedades luego y son, de hecho, la principal causa de muerte en un país como el nuestro en las personas ya adultos mayores. Vamos a ir a la pausa. Antes, les recordamos, el último debate de la campaña electoral estadounidense, una discusión en la que estuvieron los temas de inmigración, se habló de economía, de política exterior y, cómo no,
Los escándalos también se tomaron varios minutos. Lo más agresivo, bueno, cuando el magnate llamó a Hillary como una mujer asquerosa. Lo más comentado, la declaración de Donald Trump cuando respondió si aceptaba o no el resultado de la elección y dijo que se reservaba el derecho de ponerlo en duda. Parte de lo que ocurrió anoche. Otra vez, el ambiente no dio ni siquiera para un apretón de manos. Hillary Clinton y Donald Trump estaban dispuestos a dejar en claro el abismo que los separa en temas como la inmigración. I want to build the wall. We need the wall. And once the border is secured, at a later date, we'll make a determination as to the rest. But we have some bad hombres here, and we're going to get them out. I don't want to rip families apart. I don't want to be sending parents away from children. Uno de los momentos más acalorados de la discusión fue cuando Hillary comentaba la cercanía de su rival con Putin y Trump aseguraba que el presidente ruso no la respetaba a ella ni a Obama. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people. Pero sin duda lo que más generó reacciones fue la respuesta de Donald Trump a la pregunta sobre si aceptará o no el resultado de las elecciones. I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. Y es que el candidato republicano sigue insistiendo en que el próximo 8 de noviembre habrá fraude electoral. Un día después del debate en Ohio agregó lo siguiente. That I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Trump expresó además que Clinton ni siquiera debería haber sido aceptada como candidata tras el escándalo de los correos electrónicos. Claro que lo que todos esperaban era qué tenía que decir el multimillonario frente a la lluvia de denuncias de acoso sexual en su contra. I didn't know any of these women. I didn't see these women. These women, the woman on the plane, the woman, I think they want either fame or her campaign did it. And I think por más que las desestima, las acusaciones contra el empresario republicano no cesan. Este jueves, una profesora de yoga de Nueva York se convirtió en la 10ª mujer que dice ser víctima de Trump. Karina Virginia contó en una conferencia que fue toqueteada por el multimillonario durante un torneo de tenis en 1998. Todo a 20 días de las elecciones. 10ª denuncia. Porque 1 puede ser casualidad. 2 puede ser coincidencia, pero 3 ya una tendencia. Y cuando son 10, los demócratas tienen un problema, sí. Hillary Clinton aparece mucho mejor aspectada en las encuestas. Incluso hay algunas que le dan 11 puntos de distancia con Donald Trump. Usted dirá, ¿por qué es un problema para el Partido Demócrata? Porque el exceso de confianza puede llevar a que la gente no vaya a votar. Dicen, la candidata ya ganó. Además, como no me gusta la candidata, iba a votar por ella porque a pesar de que no me gusta, no quiero que gane Donald Trump. Pero la gente dice, y este es el temor del Partido Demócrata, si es que ella ya está ganando la encuesta, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? El temor entonces es que la gente no vaya. El segundo es que las encuestas estén equivocadas y que mucha gente esté mintiendo. No diga que va a votar por Donald Trump porque le da lata que le diga, bueno, ¿cómo vas a votar por Donald Trump? Entonces la gente se está guardando su voto. Tercero, que le vaya a aparecer a última hora algún escándalo a Hillary Clinton, cosa que no sería tan rara porque la candidata también tiene su ¿qué? El de los correos electrónicos, no haber mentido sobre su real estado de salud, en fin. Bueno, 8 de noviembre, día de la elección presidencial, histórico por donde se le mire, ya sea porque gana Hillary o porque gana Donald Trump, los dos candidatos con gran nivel de rechazo al mismo tiempo. Vamos a ir a la pausa. Les recordamos primero que los Six... Bueno, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, lo decíamos al comienzo del programa, como en general ocurre con las grandes federaciones de estudiantes en el mundo, y es el caso de la Católica y de la Chile particularmente, generan y son, digamos, caldo de cultivo, cuna de grandes líderes, que se pueden transformar no solamente en líderes políticos, sino que en líderes sociales y que representan corrientes de pensamiento. Por lo tanto, entender cuando los candidatos postulan a esa federación su lógica del por qué quieren ser presidentes de la FEUC, en este caso, siempre resulta interesante. Un debate universitario no es común en televisión, pero sí es común en vía pública. Lo hemos tenido montones de veces y esta es una nueva oportunidad. Hay elección la próxima semana y queremos conversar con los 4 candidatos que están postulando a presidir la FEUC. ¿Quiénes son ellos? Los voy a presentar de inmediato. Juan Carlos Gasmuri, estudiante de Derecho, candidato del movimiento Solidaridad. 23 años, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, aquí estamos. 23. 23. Ok.
Pablo Contreras, estudiante de Sociología, candidato del movimiento CREAR, también 23 años. Crecer. Perdón, crecer. ¿Qué dije? Crear. Crear, perdón, crecer. Es que tengo un sueño y es día jueves. Y ya les dije en comerciales lo que me hace falta. Y está con nosotros Sofía Barahona, estudiante de College de Ciencias Sociales, candidata del movimiento NOW, 23 años también. 21 años. 21, oye, estoy mal. Tráigame la piscola al tiro. 21 años. Qué feo. Para no cagarla, Pablo. ¿23? 23. Ya. Pablo Guiguren, estudiante de Ingeniería Comercial, candidato del movimiento de los gremialistas o gremial. Gracias por estar aquí a los cuatro. Gracias a ti, Juan Manuel. Buenas Gracias noches. a ti, Manuel. Voy a hacer una pregunta que es como la obvia, pero que por obvia muchas veces los debates, y entiendo que a ustedes les ha pasado más de alguna oportunidad, se pasa por alto. O sea, hay un tema que se ha estado discutiendo en materia de educación, es el de la reforma a la educación superior y particularmente el de la gratuidad. Me gustaría partir por ahí, pero no concentrarme solo en eso, porque quisiera llevarlos también a entender sus miradas sobre otras discusiones que están teniendo lugar, que no necesariamente pasan por la Federación de Estudiantes, pero que sí son opiniones como, no sé, la discusión que hay sobre el aborto, la legalización de la marihuana, lo que está pasando con la inscripción automática del voto voluntario, en fin. Pero me gustaría voy a partir contigo, Juan Carlos. ¿Cuál es tu opinión sobre la gratuidad universal primero? Ya, nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de la gratuidad universal. Creemos que la idea detrás es que se debe financiar a todos por igual. Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que el financiamiento debe ir a quienes lo necesitan. Y en ese sentido, creemos en un sistema en el cual el acceso a la educación sea equitativo para todos y el derecho a la educación esté resguardado para que todos puedan acceder. Pero eso no dice relación con que todos sean financiados por parte del Estado y de igual manera. Detrás de esta cuestión hay una cuestión mucho más de fondo a lo que a simple vista parece, que es que la justicia no darle a todos lo mismo, es darle más al que más necesita. Y eso es lo que nosotros siempre hemos dicho como solidaridad. Si estuvieran los recursos disponibles del Estado, el Estado tiene recursos finitos, se acaban, se agotan, pero si estuvieran los recursos, ¿aún así no serías partidario de financiar la gratuidad? Mira, 100%. Juan Manuel, si en el futuro hubiéramos resuelto el tema de la salud pública, el tema de la seguridad, el tema de las pensiones, el tema de vivienda, si tuviéramos resuelto esas situaciones como fuera el caso de Noruega o el caso de países nórdicos, yo estaría de acuerdo en gratuidad universal, claro. Pero creo que es un tema de prioridad hoy día entender de que las platas del Estado yo no las destinaría a pagar la educación de quienes pueden, si es que tenemos problemas de salud pública como los de hoy. ¿Y qué opinas tú, Juan Carlos, entonces cuando hay expertos que plantean que la gratuidad universal lo que hace es que empareja la cancha? Es el único gran momento en que los que son diferentes entre sí pueden compartir en la universalidad de una universidad, que esa es su lógica, como iguales. Que no hay diferencia respecto a los recursos porque efectivamente no está el que recibe plata del Estado y respecto del que puede pagarla de su bolsillo. Claro, el tema ahí... Y que por lo tanto hay transferencia de capital cultural. Lógico. No, mira, la idea de la transferencia de capital cultural es súper importante. Yo creo que se puede dar ese espacio para que se comparta entre gente que viene de lugares distintos, si es que aseguramos el acceso equitativo para todos, si es que aseguramos que la Universidad Católica, como la nuestra, que es de las mejores de Chile, pueda acceder cualquier persona sin importar su condición económica. Y creo que para lograr esa meta, no es necesario la gratuidad universal, sino que es ir con el apoyo a todos quienes nos puedan pagar. Si alguien puede pagar la mitad, financiamos la otra mitad. Si alguien puede pagarlo todo, que pague todo. Perfecto. Te hago la misma pregunta, Pablo, entonces. ¿Cuál es tu opinión sobre la gratuidad universal? Me parece que, bueno, nosotros hemos sido desde ya harto tiempo defensores de las demandas del movimiento estudiantil en la Universidad Católica y en el escenario nacional también. Demandas que no necesariamente están recogidas además en los proyectos que se están discutiendo en el Congreso. Sin duda, o sea, nos parece evidente que la reforma educacional que ha propuesto el gobierno no se hace cargo de las demandas del movimiento estudiantil y el movimiento social. Respecto de gratuidad en particular, me parece que, distinto de lo que piensa Juan Carlos, nosotros entendemos a la educación como un espacio de inversión social. Entendemos que también la educación y la gratuidad universal permite, como decías tú, este espacio de transferencia de capital cultural, un espacio que nos permite reconocernos como iguales y fundamentalmente porque eso acerca la educación a entenderla como un derecho social. Por lo tanto, creemos que es importante avanzar en ese sentido. Perfecto. Voy a hacerle contrafactual entonces a partir del argumento de Juan Carlos. ¿Cómo se financia cuando esos recursos del Estado están limitados? Y particularmente en estos años en que hemos visto que por los vaivenes del precio del cobre, por contracciones económicas tanto internacionales como por decisiones internas, es decir, la economía es fluctuante, no es pareja, no es lineal. ¿Cómo se hace para que cuando no están los recursos se pueda al mismo tiempo financiar la universalidad de la gratuidad? Sí,
Efectivamente, es una cuestión a considerar, pero a mí me parece que está un poco secuestrado el sentido, la reflexión respecto de la existencia o no de recursos. Ahora, los recursos no están, efectivamente, no están. No están, pero me parece que en algún momento se pensó en que la reforma tributaria pudiese financiar de alguna manera la reforma educacional. Me parece que no se tienen los recursos porque la reforma tributaria no terminó siendo lo que prometía. Me parece que se puede pensar en la ley reservada del cobre y aportar desde ahí recursos a la educación. A mí me parece que es importante analizar la estructura económica que tiene este país y de esa manera hacer un esfuerzo y manifestar voluntad política concreta para asegurar derechos sociales. Me parece que nos han distanciado tanto de la lógica de poder tener derechos sociales consagrados, asegurados por el Estado, que a veces nos parece un poco raro. Pero sin duda que se puede avanzar con decisión hacia allá. Ahora, uno puede reclamar por derechos sociales, pero uno tiene que ver cómo financiarlos. Por eso es que en algún momento se asocian, no es que estén disociados. Sí. O sea, pareciera que efectivamente la política muchas veces está por un lado y por el otro y se vuelven antagónicos, pero cuando uno los junta y dice, ok, hay derechos sociales que creo que son, digamos, completamente necesarios de abordar, pero hay un punto en que uno tiene que ver de dónde sacar los recursos. Sí, efectivamente yo ahí... ¿Eres partidario, por lo tanto, por ejemplo, de eliminar el 10% que se le entrega a las ventas netas de Codelco a la Fuerza Armada y de ahí utilizar esa plata para financiar la educación? Sí, por supuesto. Me parece que las prioridades de un país que aspira al desarrollo tienen que ver más con fortalecer la educación, tienen que ver con fortalecer la salud y menos ese fetiche que tenemos los chilenos respecto de la defensa respecto de nuestros países hermanos. Perfecto. Misma pregunta, Sofía. ¿Cuál es tu opinión sobre la gratuidad universal? Mira, nosotros como Nueva Acción Universitaria siempre hemos estado a favor también de la gratuidad, sin embargo somos bastante críticos de la crítica que propone actualmente el gobierno. Nosotros creemos que el gobierno se perdió una oportunidad histórica de hacer una transformación en el sistema educacional actual, que es un sistema al final que pasa de pensar como en una lógica individualista a un sistema educacional donde nos preocupemos por el otro y también seamos corresponsables de lo que le está pasando al otro. Nosotros entendemos que la educación no te genera solamente beneficio a ti, sino que genera un beneficio social importante y es por lo mismo que el Estado debe garantizárselo para todos y todas las ciudadanos y ciudadanas del país. Por lo tanto, si fuese así, siguiendo esa misma lógica argumentativa, ¿cómo habría entonces que, o por dónde deberían transitar las modificaciones al proyecto de reforma? Yo creo que la primera crítica que nosotros hacemos es que actualmente la gratuidad está condicionada a los vaivenes del crecimiento de la economía y eso al final es una falsa promesa que se le hace a los estudiantes. Una fórmula muy alambicada que se inventó para decir que en el fondo se va a llegar a la gratuidad al 100% si se cumplen ciertos supuestos que, visto por los cálculos de economistas de un lado y del otro, dicen que ni en 60 años. Van como entre 30 y 60 años y en ese sentido, nosotros entendemos que las reformas no pueden ser de un día para otro y uno tiene que hacerlo responsablemente, pero creo que esto fue una falsa promesa que se le hizo a la ciudadanía y que se tiene que cambiar, se tiene que avanzar en el sentido contrario, o sea, se tiene que el gobierno hacer responsable de las cosas que está prometiendo y no dejarlo como si nosotros cumplimos como un checklist en su programa de gobierno. Perfecto. Pablo, también, misma pregunta. Bueno, ¿qué se hace con la gratuidad universal? Mi respuesta es muy distinta a la que da Pablo, a la que da Ana Sofía. Nosotros estamos totalmente en contra de la gratuidad universal por varios motivos. Entendiendo que los recursos son escasos y que tenemos distintas necesidades, tenemos una opción que es financiar la educación superior y específicamente la educación de aquellos que pueden pagársela, o tenemos la alternativa de usar esos mismos recursos para financiar la educación inicial, por ejemplo. Nosotros creemos que es ahí donde se deben enfocar los recursos, donde se deben enfocar los esfuerzos, porque ahí es donde se generan las primeras desigualdades, las primeras brechas que luego son muy difíciles de superar. Ya, ok. ¿Qué se hace con la demanda legítima también de quienes consideran que el Estado debería hacerse cargo de una de las cuestiones fundamentales? Hay dos cosas que son... Podríamos llegar a 4, a 6, pero hay dos cosas que son fundamentales para el desarrollo y el correcto funcionamiento de una sociedad. Que la ciudadanía tenga educación y tenga salud. Si no tiene salud, no sirve, porque entre otras cosas produce poco, trabaja poco, aporta poco en términos culturales. Si no hay educación, también el aporte es escaso y por lo tanto la sociedad no se desarrolla, no avanza, no crece. ¿Qué se hace con quienes legítimamente reclaman ese derecho a poder estudiar gratuitamente? No, muy de acuerdo, pero en ese caso nosotros creemos en un Estado subsidiario, que en el caso de la educación cumple con un rol de financiar justamente a aquellas personas que no tienen los recursos para entrar a la educación superior, o a la educación en general, pero a aquellas personas que sí tienen los recursos, a aquellas personas no las financia. Y sin embargo nosotros también creemos que toda la discusión con respecto a financiamiento también puede ir un poco más allá que mantenerse exclusivamente con respecto a los aranceles. Esta discusión también puede ir incluso con respecto a gastos de alimentación, gastos de transporte. Y en ese caso el Estado también puede ser un aporte un poquito más potente para aquellas familias que tienen más complicaciones justamente para
entrar a la educación superior, y este mismo ejemplo también aplica a los casos de salud. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia, digamos. Hay bienes que son traspasables y bienes que no son traspasables. Un bien, digamos, como el de la educación, califica solo para el que estudia. O sea, a ti te podrían entregar una caja de alimentos todos los meses, te podrían dar una casa, pero tú la casa la puedes vender, la caja de alimentos la puedes vender, la puedes donar, da lo mismo. La educación no, recae sobre quien la recibe. Por lo tanto, cuando el Estado entrega eso, a diferencia de otras cosas, no es traspasable. Uno se asegura que recae sobre esa persona. Por eso es que esta discusión que se ha dado en otros lugares del mundo ha partido por la educación cuando el Estado siente que tiene la capacidad o la holgura para poder financiarla. Disculpa, y quizás yo también quisiera agregar como cuando tú hablas por ejemplo, de avanzar en términos de alimentación o ejemplos como ese, yo creo que ahí justamente refleja mucho de lo que ustedes opinan sobre las políticas en la educación superior. Ustedes ahí estarían atacando la consecuencia de una causa que es mucho más grave, que es la desigualdad que hay en el país. Y yo creo que eso es lo que pretende cambiar una reforma a la educación superior, cambiar la estructura que hay detrás de las desigualdades que estarían solucionando. Pero ahí, Sofía, un comentario, porque muchas veces ustedes como una acción universitaria hablan de, como decís tú, atacar las estructuras, y en nuestro caso nosotros creemos que los problemas más estructurales no están en la educación superior, sino que vienen de mucho antes. Y por eso creemos que es muy importante tener la prioridad de los recursos que tenemos, que son escasos, enfocarlos en la educación inicial, ya que ahí es donde se generan las primeras brechas, las primeras desigualdades, aquellos problemas estructurales que luego, como había comentado anteriormente, son muy difíciles de paliar. Juan Carlos y luego Pablo. Sí, a ver, la lógica acá que hay por parte de lo que plantea Sofía y lo que plantea Pablo Contreras es que, dado que algo es un derecho, debe ser financiado para todos por igual por parte del Estado. Si esa lógica la aplicamos a todos los derechos sociales, en vivienda, en pensiones, en salud, qué sé yo, en materia de educación probablemente tal, yo creo que la lógica va a ser que debe ser financiado en todos esos ámbitos por el Estado, en todas las materias. Y yo creo que eso no es viable. Yo creo que si la lógica es que algo es un derecho, es que debe ser accesible para todos por igual. Y las legítimas demandas de educación y salud son legítimas. Y creo que yo entiendo la educación como un derecho. Lo que pasa es que, perdona, aquí hay una diferencia ahí también. Porque los estados que han financiado educación han utilizado como este gran argumento siempre, le estoy entregando las herramientas para que esa persona pueda convertirse en un profesional que luego pueda generar por sí mismo los recursos suficientes como para poder financiar educación, mejores pensiones, mejores viviendas, mejor alimentación. Entonces es como la herramienta inicial. Si yo invierto aquí, consigo un mejor profesional y por lo tanto hago una diferencia. Ese es el argumento que generalmente se utiliza. Claro, el punto es que yo tengo que darle a todos las herramientas, pero no se las tengo que dar a quien ya las tiene. Entonces, démosle a todos las herramientas de la educación para que tengamos esos bienes que se comparten en materia y que sea un potencial, una inversión al futuro. Pero si hay alguien que ya puede financiarse su educación, yo creo que si es que dos alumnos estudian en la Universidad Católica, uno financiado por el Estado y otro por su familia porque puede pagar, ambos tienen garantizado el derecho a la educación. Y creo que la educación, mientras sea de calidad, el derecho está garantizado. Buen punto ese. Misma pregunta entonces, Pablo, para cerrar esta ronda sobre esta primera parte. Sí, yo quisiera recoger algo que decía Pablo recién respecto al centro que tiene que tener la educación inicial y primaria. Sin duda que es un espacio formativo al que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, así como a la secundaria y a la superior. En esto hay una trampa, porque me parece que en eso hay querer esquivar una especie de conflicto político que es el actual. Nosotros creemos que, siendo importante eso, la reforma se puede pensar de manera holística y general. Me parece que la educación que necesita Chile tiene que pensarse en todos sus niveles y que por de pronto nosotros no podemos hacerle el quite a, por ejemplo, los 900.000 endeudados con créditos bancarios que tenemos en este minuto. No podemos hacernos, bypasearnos de esa realidad y resulta que abandonar a las generaciones que ya están inmersas en ese sistema. Como decía recién, me parece que siendo muy importante la reforma respecto a la educación inicial, porque está probado que es muy relevante, nosotros tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo como país, como política pública, de abordar todos los estamentos, todos los segmentos y todas las etapas del proceso educativo para alcanzar lo que bien tú decías es la clave del desarrollo, y así lo han probado una serie de experiencias internacionales respecto de cómo la educación permite ese desarrollo, permite esa inversión social que luego es retribuida. Sí. Un comentario súper corto, que cuando ustedes hablan de trabajar por la educación, como este sistema más general, lo lógico sería, pensándolo en una casa, que si uno está construyendo una casa, partir desde el primer piso y no desde el techo. Y ustedes lo que están planteando es partir desde el techo y olvidarse del primer piso. Entonces, a fe no tiene ningún sentido. Aparte que también tampoco hay que olvidar que los recursos no son infinitos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta financiar la gratuidad universal? Brevemente, yo quisiera decir que es buena la metáfora, pero yo quiero decir que la educación pública, la educación general, pero la educación pública en Chile es una casa que tiene el techo malo, que tiene las paredes malas y que tiene la base mala. Por eso creo que hay que hacer un ejercicio más general,
¿Supone procesos graduales? Sí. ¿Va a ser un proceso largo? Sí, pero tenemos que hacerlo de manera completa. Déjame preguntarte, Sofía, perdona, Juan Carlos, primero, porque no lo ha mencionado, a pesar de que tú de alguna manera tangencialmente lo tocas, existe toda la controversia que hay sobre el crédito con aval del Estado, que surge en un momento para poder ampliar la cobertura, pero con tasas que son muy altas y con la participación de los bancos. Hemos escuchado a los rectores, incluyendo a los de las universidades tradicionales dentro del Consejo de Rectores, que han sido partidarios de, no necesariamente la eliminación, pero sí la transformación del CAE, pero sacando los bancos de la ecuación. Quiero saber si alguien es partidario de que los bancos se mantengan como parte de la ecuación en el crédito con aval del Estado. Te pregunto a ti primero. Mira, yo no estoy de acuerdo con que los bancos se mantengan en el sistema de creditaje, pero más aún yo creo que debería eliminarse el creditaje con aval del Estado hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tienes algunas universidades que no están financiadas, o sea, que tienen gratuidad y por lo tanto no necesitan el CAE, y otras universidades que sí tienen el CAE, se provoca un reflejo de lo que es actualmente el sistema escolar, que es un sistema segregado donde por un lado los que pueden pagar se van a cierta universidad y por otro los que no pueden pagar o tienen menos recursos, han tenido una base peor, se van a otras universidades. Y en ese sentido a mí me parece bastante negativo que algo que queremos eliminar nosotros de raíz se siga replicando en el segundo nivel. ¿Un crédito que debiera... ¿Alguien es partidario de que se mantengan los bancos? No, nadie ya. Entonces déjame preguntarle esto. Si modificamos, dijo el Patubo, si modifican o transforman el CAE, el crédito con aval del Estado, debiese ser un crédito que se otorgara a una tasa mucho más baja, contingente al nivel de ingreso que obtenga luego el estudiante. ¿Ese debería ser el crédito que debería estar funcionando en Chile? Parto contigo. A mí me gusta esa opción, me gusta la idea del crédito contingente al ingreso. Y de hecho, hace tiempo atrás se presentó una propuesta de un crédito contingente al ingreso en el cual era avalado por el Estado hasta un arancel referencial. Y que por sobre ese arancel referencial, el que avalaba era la universidad. Ahora, un arancel referencial que sea un arancel más bien referencial real, porque estamos viendo que los aranceles referenciales son calculados con la canasta de la Caperucita Roja. Efectivamente. Pero la idea que hay detrás de eso es que si la universidad quiere cobrar más, ella tiene que hacerse responsable de dar educación de calidad para que en el futuro ese egresado tuviera un sueldo razonable para poder pagar. Si no, de lo contrario, ella se hacía cargo de lo que el extra que cobró ella. Perfecto. Para que complete la idea sobre esta pregunta. Sí, no, es que a mí lo que me provoca esa opción es que al final tú no estás solucionando y no estás cambiando el paradigma que actualmente impera la educación, que es un sistema educacional donde cada uno se rasca con sus propias uñas y no nos estamos preocupando por lo que le pasa al otro. Al final, cuando existen personas que están pagando, claro, lo que pueden pagar, tampoco te estás haciendo responsable de las personas que sí necesitan, por ejemplo, que exista financiamiento. Tú estás preocupando solamente por ti mismo y no estás valorando el hecho de que la educación no solo te entrega beneficio a ti, sino que le entrega beneficio a la sociedad en general. Ese argumento no es nuevo. Y de hecho hay quienes criticaron el crédito contingente al ingreso, pero dijeron queremos ponerle un impuesto futuro al egresado, como el diputado Jackson. Sí. Pero la lógica es muy parecida. En el fondo, una vez que tú egreses, retribuyes lo que obtuviste. Y el crédito contingente al ingreso es parecido a eso. Tú al egresar... Cuando trabajé en Chile. Siempre cuando trabajé en lo que estudiaste. Efectivamente, pero el punto es que uno retribuye de alguna forma lo que obtuviste al momento de tú con tu ingreso futuro empezar a pagar la educación. Perfecto. Pablo. Respecto de la cuestión del crédito, como bien tú decías, Juan Manuel, hace poco los rectores sacaron se refirieron a la cuestión respecto del CAE y dijeron una cuestión que creo que desde el movimiento estudiantil hace mucho sentido, que es ¿hay voluntad real de implementar una gratuidad, de implementar y de hacer concreto un derecho social cuando se siguen manteniendo montos similares de financiamiento al crédito con aval del Estado, que permite un enriquecimiento brutal de los bancos? O sea, las ganancias que tienen los bancos, yo no manejo la cifra concreta, pero sé que es absurdamente alta. Y cuando desde nuestra perspectiva... No solamente es la ganancia que reciben los bancos, porque la alta discusión está dada en los recursos que tiene que destinar el Estado para poder financiar, porque el crédito con aval del Estado, el aval no es para el estudiante, es para el banco. De hecho, es lo que pasa también cuando en la salud de nuestro país, cuando el sistema público tiene que pagar sobreprecio, en que una sala de hospitalización cuesta precio inimaginable. Entonces, es una cuestión que se comparte en otros espacios y quiero decir ahí también que me parece que el camino sin duda no es el de los créditos, más aún sobre todo porque la tasa de retorno, a propósito de las características que tú decías, de cuáles son los ingresos que reciben los profesionales luego de empezar a trabajar, si es que trabajan en lo que estudiaron, son bajísimas y ha estado demostrado durante todo este tiempo que eso no permite financiarlo. Pablo Guiguren. Bueno, aquí quería tocar algunos puntos que comentaba Pablo, específicamente lo último, respecto a tasas de retorno. Justamente, cuando hablamos de un sistema de financiamiento que incorpora, por ejemplo, gratuidad o becas para aquellos que no pueden pagar, crédito para los que están en una situación más intermedia y, por último, que alguien se pague la educación completa o lo que tiene los recursos,
el crédito en este caso juega un papel importantísimo, porque justamente provoca, o sea, incorpora esta posición intermedia entre los que no pueden pagarse y aquellos que sí pueden pagarse. Pero cuando hablamos con respecto a las tasas, ahí es importante incorporar la figura de un crédito también que sea contingente al ingreso, porque si uno paga o si uno estudia una carrera que luego incorpora ingresos que son mucho menores que lo que uno esperaba, este crédito de alguna manera se acomoda a eso y también de alguna manera otorga oportunidades al mismo estudiante que ex ante quizás no las tenía, pero después de tener mayor claridad con respecto a su ingreso. Perfecto. Déjeme llevarlo a otros temas porque la educación es clave, sin duda que es clave. Este programa le ha dedicado, no sé cuántos, pero diría que una cuarta parte de los programas de vía pública del año se lo dedicamos a la educación. Pero quiero también abordar otras cosas porque me gustaría conocer cuál es la opinión que tiene cada uno sobre temas que se están discutiendo. El voto hoy día es voluntario y hay una gran duda sobre cuánta gente se va a abstener de participar en esta elección. Voy a comenzar ahora contigo, Sofía. ¿Partidaria de volver al voto obligatorio? ¿Eres partidaria, en cambio, de mantener el voto voluntario? ¿Crees que la gente no debería ir a votar bajo la lógica del sistema político que tenemos actualmente que está también en cuestionamiento? Mira, mi opinión en lo personal es que el voto siempre tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Y hay una razón detrás. Pese a que creo que las personas son libres de tomar las decisiones que ellas puedan tomar, me parece que uno, al ejercer la votación, también se está haciendo responsable del futuro que va a tomar el país en los siguientes 4 años. Y en ese sentido, me parece que es sumamente relevante que nosotros también nos hagamos cargo de las cosas que van a pasar. Independiente, yo creo que es profundamente legítimo que si ningún candidato te representa, ningún proyecto político te representa, tú puedas anular el voto o dejarlo en blanco. Pero sin embargo, creo que es una falta con el otro el hecho de no hacerse responsable de esa misma votación. Pablo. Sí, mira, me parece que yo estoy de acuerdo respecto a lo que plantea Sofía. Creo que sería importante avanzar, por ejemplo, hacia el voto obligatorio en la medida en que haya una responsabilidad social que creo que nos compete a cada uno como ciudadanos. Ahora bien, nosotros estamos inmersos en una crisis política de la cual hay que hacerse cargo. Por lo tanto, la resolución y el fortalecimiento de la democracia en Chile no va a pasar exclusivamente por el mecanismo respecto del voto. Nosotros ni siquiera tenemos concretamente y frecuentemente el ejercicio de ir a votar. Por lo tanto, me parece que si esta cuestión se está planteando para dar legitimidad a ciertos partidos, en definitiva al establishment de los distintos partidos, no va a ser la solución, no se va a encontrar solución ahí. Ahora, pasamos de tener 17 partidos en una elección, el 2009, a tener 29 partidos en esta elección. Muchos partidos nuevos, entonces, así como establishment, no sé, porque es Partido Revolución Democrática, Evópoli, Amplitud, hay un montón de movimientos nuevos que hoy día están dándole tiraje a la chimenea, es decir, no son los clásicos partidos de siempre también, o sea, uno tiene una gama más amplia donde pueda elegir. Sí, es un proceso bastante nuevo en todo caso, o sea, hemos tenido bastante tiempo ya de un duopolio marcado en que se generan un montón de cerrojo a la creación de nuevos partidos, por lo tanto, yo, solo para cerrar la idea de delante, me parece que la crisis política tiene que abordarse como tal, una crisis de representatividad, tiene que ajustarse, tienen que haber reformas institucionales, tienen que, por supuesto, promoverse modelos culturales que fomenten la participación en nuestro país. Perfecto. Juan Carlos y luego Pablo Guiguren. Sí, bueno, la discusión del voto voluntario yo creo que muestra lo miope que son las discusiones a nivel nacional en estas temáticas, porque los políticos están planteando hoy día, oye, hay una baja en la participación, entonces volvamos al voto obligatorio, cuando en realidad el problema de fondo no es ese. El problema de fondo hoy día es que la participación hoy día no está, o está a niveles tan bajos, porque los políticos no han estado a la altura y porque año tras año, mes tras mes, vemos eventos en que se deslegitima la política. Ahora bien, lo que a mí me parece particular, además, es que nosotros desde la universidad, en la política universitaria, criticamos a los políticos a nivel país, pero muchas veces incurrimos en prácticas parecidas. Partiendo... Por ejemplo... Yo creo que hoy día en la universidad creo que no fue plagio. Ahora, en la universidad hoy día yo veo que los debates en la universidad que hemos tenido esta semana han dejado muchísimo que desear. No hemos hablado de proyectos, no hemos hablado de propuestas, no hemos hablado de ideas para la próxima federación. Se ha quedado toda la discusión en 2 o 3 temas. Entonces, ¿cuál es el que ha pegado? No me caiga gratuidad. Ni siquiera. Y voto voluntario. Ni siquiera. Subcontratación. Nos hemos quedado en materia de género, que son importantes, pero tenemos que diversificar en la palestra de temas. Ahora, yo creo además, respecto a la pregunta de voto voluntario, no, yo estoy a favor de volver al voto obligatorio, porque creo que tenemos que entender que en un país somos ciudadanos y tenemos derechos, sí, como el derecho a la educación, pero tenemos deberes. Y son el correlato de los derechos. Y es una lógica muy individualista el creer, y muy, el fondo liberal, creer que uno simplemente tiene derechos que exigir y nada que retribuir. Perfecto. Pablo. Yo en este tema tengo una opinión parecida a lo que han comentado Juanca, Pablo, con respecto a por qué estamos hoy en día en una situación donde la gente cada vez participa menos.
por qué pasó con la política, en qué minuto se desconectó de la realidad o de los problemas sociales. Entonces es importante que tanto los políticos, pero también nosotros nos hagamos cargo y acerquemos la política a nuestros compañeros y que no nos quedemos solamente, como decía Juan Carlos, también en la disputa, en la pelea chica, en la discusión, en quizás hacer rucharle el piso al de al lado, sino que también entendamos la política como transformación, la política también como servicio y de esa manera también ir reencantando cada vez más a nuestros compañeros también en la universidad, pero también... ¿Cómo hacerlo? A ver, ponme un ejemplo de cómo acercar la política desde el punto de vista universitario a sus propios pares, a sus propios compañeros. En el caso nuestro, al menos de la federación, y es un mensaje que tenemos también como proyecto gremialista, es que nosotros no queremos también reducir la participación exclusivamente, como decía antes, a la disputa, a la pelea chica, sino que también entender que la política viene de la mano con transformar distintas realidades, ya sea desde las motivaciones y los intereses de cada uno. Por ejemplo, si uno está en la universidad y a cada uno le interesa desde los voluntariados, quizás la academia o el deporte, entender que cada uno, desde sus intereses, desde sus motivaciones, también puede impactar una realidad y ese impacto y ese cambio también es política, entendida como servicio hacia los demás y servicio hacia la comunidad. Primero, Sofía, me tenía que pedir la palabra y luego Pablo. Yo quiero abarcar dos aspectos. A nivel nacional, yo creo que el diagnóstico es más o menos generalizado, sin embargo, yo creo que además de las faltas en las que han incurrido los políticos, también hace falta avanzar en otras materias. Por ejemplo, en qué tan representados están realmente los ciudadanos a la hora de que los políticos tomen decisiones. O sea, en qué medida hay participación efectiva de los ciudadanos en la construcción del país. Y segundo, a nivel universitario, yo creo que también nos ha afectado bastante, como decían mis compañeros, el tema de la deslegitimación de la política, y eso se puede ver, por ejemplo, en la deslegitimación que tiene la federación actualmente a nivel interno y a nivel externo. Y en ese sentido, nosotros como Nueva Acción Universitaria queremos que la universidad y la Federación de Estudiantes vuelva a recuperar ese protagonismo que ha perdido durante estos últimos años en la palestra nacional, o sea, que nos hagamos parte de los debates, que la Universidad Católica sea el escenario de lo que está pasando también a nivel nacional. Pablo Contreras, luego Juan Carlos. Sí, referirme un poco a lo que decía Pablo recién respecto de la crisis de la política. Yo en esto me siento con piso suficiente para hablar y no sentirme cercano a ningún lugar donde habiten los corruptos. Yo creo que en esto el MG tiene de alguna manera ropa tendida en la medida en que son la cuna del gremialismo y porque, por ejemplo, Ricardo Sando hoy día es militante UDI, la UDI tiene el primer condenado, Jovino Novoa, me imagino que lo conoce. Hace poco, una semana atrás, la presidenta de la Juventudes UDI, se vio envuelta, de hecho no fue ni a declarar. Por lo tanto, me parece que hacerse cargo de la crisis de la política requiere también de que nosotros pongamos voluntad política para mejorar la participación y para hacer más genuina y más cercana la política a la gente. Dado que fue emplazado él, déjame que responda él y luego tú, Juan Carlos. Pablo, la verdad encuentro lamentable tu comentario porque justamente acá hemos hablado de no caer en la pelea chica, de no caer en los estereotipos, de no acerrucharnos el piso. Y obviamente la crítica fácil es decir que gremialismo, la UDI, no sé qué, y porque es muy fácil pegarle a la UDI en este minuto. Te pido también, ojalá volvamos a la discusión que hemos tenido en este minuto, que ha sido bastante, productiva, volvamos a la discusión de contenido y de la idea, que también para eso estamos acá. Juan Carlos. No, y yo creo que, Pablo, tú sí tenés poco piso de hablar de estos temas, yo creo. Porque este año, la pregunta que tú hiciste, Juan Manuel, fue ¿cómo acercamos la política universitaria a los estudiantes? Yo creo que uno de los grandes motivos por los cuales hoy día están alejados de la política, no solamente por la pésima federación que tuvimos este año, que fue un cúmulo de errores, yo creo, sino porque además discutimos temáticas que no eran las urgentes, amigos, eran importantes pero no las urgentes. Para darte un ejemplo, Juan Manuel, en la universidad tuvimos meses discutiendo el acuerdo transpacífico que firmó Chile con los países de la órbita del Pacífico, que está próximo a firmar. Y nunca discutimos en la universidad qué ocurría con el Sename. Nunca discutimos lo que ocurría en los campamentos, que en Chile los últimos 2 años han aumentado. Nunca discutimos el tema de inmigrantes. Nunca discutimos la cantidad de jóvenes que hoy día están inmersos en la drogadicción. Y creo que hemos discutido estos temas, discutimos todo el primer semestre sobre el nuevo pacto federativo. Era un proyecto de la federación a la que Pablo pretende ser la continuación. Y yo creo que cuando el alumnado ve temáticas de ese tipo, que solamente involucran a los políticos universitarios y no las temáticas urgentes a nivel país, creo que obviamente que no va a verse como interpelado a participar. Yo creo que tenemos que mover los temas en la mesa urgentes para el país. Ya, déjame hacer solamente una precisión. Obviamente que me imagino que ustedes también quisieran hablar de proyectos que tienen que ver con las distintas facultades y con la propia universidad. Entendiendo que nuestro público no está viendo, digamos, porque tenemos un circuito cerrado para la universidad, es mucho más amplio. Lo que le interesa saber es qué piensan los candidatos sobre los temas más bien de discusión nacional. Por eso yo los he llevado
a estos que me parece que son también relevantes. Obviamente que al final cada uno va a tener un minuto para que pueda contar más o menos qué es lo que le gustaría desarrollar en caso de que ganara la federación. Pero he tratado de llevarlos a entender en sus corrientes de pensamiento cómo ustedes interpretan las discusiones. He puesto sobre la mesa dos de las más importantes que hemos tenido. Iba a tocar precisamente el tema del Sename. Me gustaría saber, y voy a conversar contigo ahora, ¿cuál es tu opinión sobre, más allá del escándalo propiamente tal, de la indignación y el dolor que puede producir esa cantidad de niños que han muerto, cómo ha sido abordado el problema desde el punto de vista social, ni siquiera institucional, social? No, me parece muy preocupante porque esto ha sido una realidad que quizás fue escondida durante mucho tiempo, una realidad que escandalizó a la sociedad completa, pero también una realidad que muestra de alguna manera cómo también el Estado no se ha hecho cargo de alguna manera las responsabilidades a las cuales tiene hoy en día. Y esa responsabilidad que no ha cumplido hoy en día se ha visto también tanto en el Sename como también lo que vimos esta semana con respecto al CERVEL, como también un sinnúmero de escándalos o de errores que ha cometido el gobierno y que también a nosotros como estudiantes nos tienen preocupados con mira al próximo año con respecto también a la reforma de educación superior. Ahora, ¿tu problema es con el Estado o con el gobierno? Con el que gobierno. Son cosas distintas. Claro. Okay. Entonces, ¿tú consideras que el error del Sename es de este gobierno? Que el gobierno ha sido negligente. Ya, negligente en revelar las cifras porque los problemas del Sename fueron puestos sobre la mesa en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí fueron puestos por la Corte Suprema. Claro, ahí por la UNICEF viene diciendo, el Organismo de Naciones Unidas para la Infancia viene diciendo esto desde hace mucho tiempo. Y sobre el gobierno de Piñera esas denuncias ya estaban sobre la mesa. Lógico. Entonces ahí uno puede ver también... Entonces, ¿tu problema que es con el Estado o con el gobierno actual? El problema es que al final hay una dicotomía también en cuanto a Estado y sociedad. Y en ese sentido también nosotros hemos hablado en pos de que la sociedad también se haga cargo de estos problemas, de no agregarle todas estas responsabilidades a un tercero o siempre el Estado. Y uno también ve en la sociedad cómo hay distintas instituciones o organizaciones que también aportan a la sociedad tomando este tipo de iniciativas, como por ejemplo la misma Teletón, el mismo Cuaniquem, que son iniciativas de la sociedad que pueden ayudar y sin delegarle esa responsabilidad exclusivamente al Estado. Ahora, también de repente ahí podría ir una parte de la solución con respecto a este problema. Comprendo eso. Me gustaría saber primero, Sofía, ¿qué piensas sobre este último punto en el entendido que si el Estado no se hace cargo de esos niños más vulnerables, así como se tiene que hacer cargo de los presos, aunque a muchos no les guste, el Estado tiene un rol que es clave, que es esencial, que es su, digamos, lógica de ser. ¿Cómo se subsana, cómo se corrige este problema que se ha convertido ya no solamente en una cuestión administrativa, sino que es social, efectivamente? Sí, mira, para mí yo creo que lo más importante, además de todas las reformas estructurales que tiene que tener el Sename como una institución, yo creo que uno tiene que ir un poquito más atrás de esto que, como dije anteriormente, bajo otras situaciones, es resultado de una estructura desigual que hay más atrás. O sea, por ejemplo, los niños que están en el Senado son niños que habían crecido en familias donde existe violencia, donde están en contextos de drogadicción, en contextos de vulnerabilidad al final. ¿Y cómo se soluciona eso? Yo creo que avanzando en igualdad. ¿Y cómo avanzamos en igualdad? Yo creo que garantizándole a los ciudadanos los derechos sociales. Y en ese sentido me parece que el Estado tiene que ser garante de esos derechos para que así todos los ciudadanos, todos los niños y niñas tengamos las mismas oportunidades en su desarrollo. Juan Carlos. A ver, el tema del Sename para mí es una falla a nivel Estado de Chile, creo que es independiente del gobierno de turno. Más allá que falta una modernización del servicio muy profunda, creo que la clase política hoy día lamentablemente no la veo con la capacidad de solucionar un problema a largo plazo cuando este deja estar en la palestra. Y eso es preocupante. Ahora, esta problemática del Sename a mí me hace cuestionarme cuando algunos plantean que es necesario y urgente ir en pos de financiar la educación de quienes sí pueden pagarla, teniendo una institución con el Sename tan deficitaria, tan falta de presupuesto. Entonces, Sofía, te entiendo tu postura, no la comparto. Creo que esa idea de decir, oigan, el problema acá es que no le hemos pagado la educación a los que sí pueden pagársela y por eso ocurrió lo del Sename, obviamente que no. Yo creo que acá el problema del Sename es que el Estado falló de un servicio pero penoso, triste, y lamentablemente no veo que hoy día la clase política tenga la capacidad de altura de mira y la noción país de abordar el problema con seriedad. Nosotros vimos con la interpelación de la ministra Blanco en que ella de partida daba excusas muy básicas, muy simples de lo que estaba ocurriendo, pero además vimos una clase política buscando aprovechamiento político. Y esa actitud en política lo único que hace es espantar a la ciudadanía de la participación. Y creo que eso también es lo que ocurre a nivel universidad, como los movimientos se aprovechan de los temas para sacar provecho político en vez de solucionar los problemas de fondo. Perfecto. Pablo. Sí, comparto respecto a lo que decía Juan Carlos y lo que decía antes Sofía, que este es un problema estructural que supone y debe suponer una política de Estado. Si bien la cuestión explota ahora y se mediatiza ahora, esto es un problema que se lleva arrastrando harto tiempo. Nunca nadie ha podido jactarse de tener un servicio nacional de protección a los menores como corresponde, me parece a mí. Y lo que me parece especialmente grave es que creo que es muy decidor de un país
lo que pasa con sus niños y niñas y con sus jóvenes. Me parece además muy importante recalcar... con sus viejos. Me parece además muy importante recalcar que puede posicionarse como un problema de clase incluso, porque son los niños pobres de Chile los que habitan el Sename. Son los niños, como decía Sofía, maltratados estructuralmente, son los niños presos de la desigualdad, del maltrato de sus padres, de las condiciones. Ahí se cristaliza, sin duda, todas las desventajas que el sistema le... Pero hay un comentario que aquí quería volver un poco a la discusión anterior, porque cuando hablamos de los niños, yo creo que estamos muy de acuerdo que los niños son el futuro del país y que es importante también poner los esfuerzos ahí. Entonces, pero estos mismos niños son los que la reforma de educación superior del gobierno actual está olvidando, porque hoy en día el gobierno está privilegiando una reforma que responde a los que más gritan, a los que más se movilizan, a los que más se toman las calles, y se está olvidando de aquellos que no gritan, pero que sin embargo hoy en día no tienen oportunidades. Es lo que dice Benito Aranda. Benito Aranda viene planteando ese tema. Tal cual. Se me va yendo el tiempo, así que quiero avanzar por lo menos unos tres temas, así que les voy a pedir aquí respuestas más precisas. Ahora, preguntas más cortas, pero son muy complejas, pero para que ajusten sus radares en su respuesta. La primera. ¿Alguno de los cuatro es contrario a la legalización de la marihuana, no solamente del autocultivo, a la legalización propiamente tal de la marihuana? Yo. Contrario, ustedes dos. Voy a partir contigo, Juan Carlos. ¿Por qué? A ver, yo creo que tenemos que combatir el consumo de drogas, sobre todo en menores. Y la Organización de las Drogas de la ONU ha puesto a Chile como uno de los países con mayor nivel de consumo de drogas en menores. Y yo creo que esa es la primera misión que tiene el Estado. Y creo que además, en otros países, la experiencia comparada ha demostrado que la legalización no siempre tiende a disminuir el consumo en menores, sino que al contrario, en países como Holanda, por ejemplo, se aumentó el consumo a nivel de menores. Y de hecho hoy día... Perdona, que si sigo tu lógica, habría que prohibir la venta de alcohol. Pero yo estoy hablando de mayores de 18 años. O sea, no nos vamos a engañar aquí. Lógico. Las piscolas con los cabros de 15 años corren hace mucho rato. Hace mucho rato. Y esto es una cosa que probablemente ustedes mismos la experimentaron. Bajo esa misma lógica, entonces habría que prohibir la venta de alcohol, pero yo estoy hablando para mayores de 18 años. Sí, es que lo que te quería decir es que la legalización para mayores de 18 tiende a aumentar el consumo de menores también. Entonces, yo creo que si es que la legalización aún no ha sido probada como la medida más eficiente para combatir el consumo en menores, yo no la implementaría. Yo, de hecho, esperaría como país a ver, realmente cuando tengamos pruebas de que sea la mejor medida. Creo que además es un tema que es súper complejo porque hay distintos grupos de presión en esta materia. De hecho, mi prima hermana, Ana María Gasmuri, es de la mayor impulsora de legalizar la droga, la marihuana en particular. Pero creo que la real discusión tiene que ser en cómo abordamos esta problemática a nivel de menores. Y yo creo que lo que se ha demostrado muchos estudios que demuestran que si se legaliza a nivel de mayores, los menores aumentan también el consumo. Me dijiste que también eras contrario. Tal cual. ¿Por qué? Y mis razones son parecidas a las que comentaba Juanca. De hecho, me ha encantado responder la pregunta antes que él, pero básicamente acá me gusta ilustrarlo a través de dos situaciones. Por un lado está el típico cabro universitario, quizás compañero de nosotros, que se forma un pito después de una prueba o después del fin de semana. Pero por otro lado también tenemos la situación muy complicada que vemos hoy en día de muchos niños quizás que están en el colegio, que están sumidos en las drogas, que están sumidos en la marihuana, y que a esos niños justamente el hecho de poder tener acceso a la marihuana quizás le está destruyendo el futuro, quizás le está destruyendo la misma familia. Entonces, en ese caso, cuando tengo la opción de facilitarle la pega a los niños acceder a la marihuana o a las drogas, como también viendo la marihuana como una puerta de acceso a drogas más duras, o la opción de hacerle ese acceso más complicado, yo prefiero hacerle... Los países, perdona, es que para entender bien, los países que han regulado que han legalizado la marihuana, gracias a la legalización de la marihuana, lo que argumentan es que es mucho más fácil controlarla, controlar su producción, su venta, su distribución, que cuando es clandestina. Esa ha sido una de las lógicas. Entonces pareciera que va en el sentido contrario. Esa experiencia no ha sido igual en todos los países. No, depende sí, depende de las naciones. De hecho, en este sentido, yo creo que obviamente no debemos caer en las cuñas, no debemos caer en las consignas, sino que también ser súper serios y entendiendo que es una política pública que necesita también un estudio técnico. Perfecto. Sofía. Y luego Pablo. Bueno, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana porque creo, primero, que ayuda a combatir situaciones injustas que se dan en los sectores más vulnerables, por ejemplo, lo que es el contrabando. O sea, actualmente, por ejemplo, en las poblaciones pasa que una familia le queman la casa porque denunció que existía contrabando en su mismo sector. En ese sentido, yo comparto que uno tiene que ser riguroso y cuidadoso también en cómo se plantea este proyecto. Sin embargo, por ejemplo, cuando ustedes hablan de temas de que los niños pueden aumentar su consumo, yo creo que ahí la solución no es prohibirlo, sino que es educar en el consumo responsable a los niños en los colegios y también a los
que consumimos marihuana, en que sean responsables también en transmitir que esto se tiene que hacer bajo un ambiente seguro, que uno no puede andar recibiendo marihuana de cualquier persona, sino que también tiene que ser responsable a la hora de consumir. Perfecto, Pablo. En esto estoy en la línea de lo que ha planteado Sofía. Me parece que hay que entender una sociedad que apunte hacia ganar libertades en las personas y que desde ese punto de vista se preocupe de los procesos formativos que permitan que cada uno decida con el mérito que corresponda las decisiones que le corresponda tomar. Respecto a la marihuana, bueno, nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana. Creemos que una buena política pública, el caso de Uruguay me parece que es ejemplo de eso, una buena política pública puede tener los efectos que se desean. Me parece además que la lucha contra el narcotráfico en general ha demostrado ser un fracaso en el mundo. Probablemente de los fenómenos sociales que más genera muerte tiene que ver con el narcotráfico. Y refiriéndome a algo que decía Pablo, la marihuana no es la droga de entrada a drogas más duras. El alcohol es el cigarro, el alcohol. Entonces, hay que ser riguroso en eso. Yo creo que se puede hacer una buena política pública y que la marihuana debiese, con los usos medicinales y recreativos, puede entenderse. Les voy a pedir, en esta parte final, me quedan un montón de temas en mi cabeza, pero menos mal que no hice pauta pregunta. A ustedes les consta que no hubo. Pero sí, en un minuto cada uno, voy a comenzar contigo, Juan Carlos. ¿Pueden resumirme cómo se imaginan la FEUC encabezada por ustedes y qué proyecto le quieren ofrecer a la comunidad de la Universidad Católica? A ver, como solidaridad nosotros tenemos la idea de que la política tiene que volver a reenfocarse donde tiene que estar. Volver a poner las prioridades donde tienen que estar, los temas prioritarios que mencionaba antes que no se discutieron. Tiene que volver a involucrar al alumnado común y corriente, tiene que volver a hacerlo sentir parte que tiene un poder de influir. Y una federación que año a año ha perdido relevancia a nivel nacional y hoy día pareciera ser la hermana chica de la fecha. Y yo creo que el desafío es ese. Yo creo que el próximo año es un año muy importante, una oportunidad, se ven las presidenciales. Y hay toda una oportunidad para que la FEUC vuelva a poner temas en la mesa, vuelva a influir en las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales a presidente en los años siguientes. Y creo que ese es el desafío, volver a reposicionar la FEUC. Pablo Iguren. Tengo varios comentarios. En primer lugar, nosotros queremos trabajar el próximo año por tener una federación donde haya una participación que le haga sentido a nuestros compañeros. Porque el problema que vemos hoy en día de que los jóvenes no votan también se replica de alguna manera en la universidad donde nuestros compañeros quizás no participan porque ven que esto se limita solamente a la pelea chica ante movimiento y no ven que la federación podría estar o debería estar, como queremos nosotros, al servicio de nuestros compañeros, al servicio de los problemas que vemos en el día a día. Al mismo tiempo también queremos una federación que trabaja por una UC que sea abierta al país, que de una manera incentiva esta ocasión de servicio a nuestros compañeros, que también aprovecha esta capacidad creadora de cada uno de nuestros compañeros para ponerla al servicio del país. Y por último, también lo que decía, uniéndome a lo que decía Juanca, el próximo año se viene un año que es importante, se viene una reforma ocasional, se vienen elecciones presidenciales y es importante que la federación tenga una voz relevante, sea un actor que efectivamente impacte en la discusión nacional y también que levante la voz por nuestros compañeros y por la Católica. Sofía Barahona. Mira, yo creo que nosotros lo que venimos a proponer es una federación que vuelva a retomar el rol histórico que ha tenido la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, los estudiantes de la Universidad Católica a nivel de su historia. Y en ese sentido nosotros queremos proponer una federación que se la juegue porque la UC le abra las puertas a las personas que son distintas, a las que no están en nuestra universidad, una universidad que valore el hecho de que dentro de la comunidad universitaria existe diversidad y que eso es un valor para la universidad. Y por último queremos una federación que se la vaya a jugar porque la UC entienda que su valor no está en los rankings internacionales, no está en los rankings nacionales, sino que está en ponerse verdaderamente al servicio de nuestro país. Eso es lo que queremos proponer como acción universitaria. Pablo Contreras. Sí, mira, lo que queremos proponer como plataforma Crecer para el próximo año tiene que ver con dar continuidad a ciertos procesos que hemos abierto. Los temas a los que nos parece que hay que dedicar eso tienen que ver con género, con subcontrato, con democracia. Los temas a los cuales Juan Carlos cree que no son relevantes de tocar, a nosotros nos parece que son muy importantes. Y sin duda también queremos hacernos cargo del rol que debiese cumplir a nivel nacional la FEUC. Creemos que si hay algo que pueda aportar la federación a mostrar, a ser una tribuna para los movimientos sociales, a ser una tribuna y una defensa, sobre todo de su propia comunidad, si es que puede hacer eso, entonces ocupemos a la federación para eso. Creemos que es fundamental que se entienda como una herramienta, como un espacio que va a estar al servicio de sus estudiantes, pero en esto quiero ser muy claro. Nosotros pensamos una federación que no solo esté al servicio de los estudiantes de la Universidad Católica, sino también de sus profesores y sus trabajadores. Juan Carlos Casmuri, Pablo Contreras, Sofía Barahona, Pablo Iguren, a los cuatro, muchas gracias por haber venido a debatir, a conversar y a expresar sus ideas y puntos de vista a este Vía Pública. Muchas gracias. Vamos nosotros a la pausa, nos queda programa todavía, así que, así como mucho programa, no nos queda una más cortito, pero nos queda un corte comercial, así que vamos a volver.
Mercado Libre crearon SeaWeek. Una semana con ofertas, descuentos y muchas cuotas. Estamos de vuelta ya, vamos a despedirnos, pero antes un par de cosas. Primero miremos nuestro portal 24horas.cl, tiene un montón de noticias, pero queremos destacar esta que nos parece importante porque el subsidio para los sectores medios, el DS1, empezó el proceso para reservar hora. Es un beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda y también Urbanismo y permite a las personas comprar o construir una casa. ¿Cómo se hace? Aquí está toda la información en nuestro portal. Vamos a nuestro pronóstico del tiempo, primero partiendo con la temperatura. A esta hora está despejado en Santiago, hay 11,3 grados. La sensación térmica, sin embargo, un poquitito más baja. Vamos a ver qué va a pasar mañana y pasado. Va a estar nublado con 29 grados para el viernes, pero el sábado vuelve a bajar la temperatura. Hay que mirar lo que vaya a pasar el día domingo porque cuando el clima no te acompaña podría ser un incentivo para que la gente prefiera quedarse en la casa. Nos vamos con la música de Paul McCartney. Resulta que Phil Collins, que ustedes saben, anunció una gira después de 10 años no estar en los escenarios, dio una entrevista a un diario británico y contó que tuvo una rencilla con Paul McCartney. Dice que siempre admiró mucho a Paul McCartney y a los Beatles en general. Un día en 2002, por ahí, recuerdo el artículo que leí, decía Phil Collins, se acercó a Paul McCartney, andaba con un libro de los Beatles, que era además la primera edición que se había sacado sobre el libro de los Beatles, y le pide a Paul McCartney que lo firme. Paul McCartney andaba con Helen Miles, la mujer que tenía en ese momento, y él le dice, oh, mira, el pequeño Phil, ya así como ninguneándolo, según la interpretación de Phil Collins, es fans de los Beatles. Entonces, dice Phil Collins en la entrevista, esa sensación que te queda como que Paul McCartney pensaba, debe ser muy difícil para ti, Phil Collins, hablar con alguien como yo, que soy los Beatles, yo soy Paul McCartney, tú eres solamente Phil Collins. Y que de ahí en adelante lo despreció un poco. Como sea, la rencilla entre grandes glorias de la música, de distinto calibre, de distintas épocas, pero finalmente dos grandes también. No son comparables, por supuesto, por montones de razones. Off the Ground, la canción que suena, si no me falla la memoria, el 9º disco de Paul McCartney del año 1993. Así nos vamos. Gracias por su sintonía. Yo los veo el domingo desde muy temprano. Tenemos cobertura completa y continua de las elecciones municipales. Gracias por su sintonía. Descansen. Buenas noches. Este mes